Involución de Edmond Hamilton. Ross tiene un temperamento muy tranquilo, pero 4 días de viaje en canoa entre los bosques del norte de Quebec habían empezado a alterarlo. La cuarta vez que tocaron la orilla del río para hacer campamento y pasar allí la noche, perdió el dominio de sí mismo y durante unos momentos dirigió a sus dos compañeros algunas palabras fuertes. Abría y cerraba los ojos negros y gesticulaba con su rostro joven, guapo y sin afeitar. Al principio los dos biólogos lo escucharon sin responder. El joven y rubio Gray parecía indignado, pero Woodin, el más viejo de los dos biólogos, escuchaba pacientemente, con sus ojos grises fijos en el rostro enojado de Ross. Cuando se calló para tomar aliento, se oyó la voz serena de Woody. ¿Has terminado? Ross tragó saliva como si se dispusiera a continuar su andada, pero de súbito recobró el dominio de sí mismo. Sí, he terminado, respondió hoscamente. Entonces escúchame, agregó Goodwin, como un padre juicioso que reprenda a un niño malhumorado. Te estás alterando por nada, y yo todavía no nos hemos... Gray y yo todavía no nos hemos quejado. Nadie ha dicho que no cree lo que nos dijiste. ¿No lo han dicho? No, exclamó Ross enfurecido otra vez. ¿Creen que no sé lo que están pensando? Piensan que les conté un cuento de hadas sobre lo que vi desde el avión, ¿no? Piensan que los he arrastrado en busca de molinos de viento, de seres increíbles que no pueden haber existido nunca. Eso piensan, ¿verdad? Ay, malditos sean los mosquitos, dijo Gray dándose un tremendo golpe en el cuello y mirando con poca cordialidad al aviador. Gundin se hizo cargo de la situación. Volveremos a discutirlo después de montar el campamento. Vacía los talegos. Gin, ¿quieres ir a buscar leña? ¿Ross? Ambos los miraron ceñudos y se miraron el uno al otro, pero obedecieron a regañadientes. De momento la tensión cedió cuando cayó la noche sobre el pequeño claro, a orillas del río. La canoa estaba en la orilla y habían armado la pequeña y excelente tienda de seda para globos aerostáticos. Chisperroteaba una fogata delante de ella. Gray avivaba el fuego con gruesos maderos de pinos, mientras Goodwin calentaba café, pasteles y las imprescindibles tocinetas. El resplandor de la hoguera iluminaba débilmente los imponentes troncos de los abetos gigantes que circundaban el pequeño claro por 3 lados, así como las 3 figuras vestidas de color pardo sucio y el bloque blanco irregular de la tienda. Se reflejaba en los rápidos de Mac Norton, que murmuraba mientras seguían su curso hacia Little Whale. Comieron en silencio y luego limpiaron las ollas con manojos de hierbas. Gundin encendió su pipa. Los otros dos cigarrillos aplastados y luego se acostaron un rato al lado de la fogata, oyendo el murmullo riente del agua, los suspiros de las ramas más altas de los abetos, el solitario chirrido de los insectos. Por último, Gundin golpeó la pipa en el tacón de la bota y se sentó. Ahora terminemos la discusión que teníamos, dijo. Ross parecía avergonzado. Supongo que me alteré demasiado, admitió, y luego agregó. Pero compañeros, creo que no me dan mucho crédito. Gundin negó con la cabeza. No, Ross, no es cierto. Cuando dijiste que al sobrevolar este bosque habías visto seres diferentes a todos los conocidos, tanto Gray como yo te creímos. De lo contrario, ¿crees que dos biólogos muy ocupados habrían abandonado sus trabajos para acompañarte hasta estas soledades en busca de los seres que viste? Lo sé, respondió el aviador molesto. Creen que vi algo extraño y se arriesgan por si el viaje vale la pena, pero no creen lo que les he contado acerca del aspecto de esos seres. Les parecen demasiado extraños para ser cierto, ¿no? Por primera vez, Gundin vaciló al responder. Al fin y al cabo, Ross eludió la cuestión. Los ojos pueden engañarte cuando crees entrever cosas desde un avión que vuela a 1500 metros. ¿Entreverlas? Repitió Ross. Viejo, te aseguro que las vi tan claramente como te veo a ti, a 1500 metros de altura, es cierto, pero tenía los prismáticos y miré a través de ello. Fue cerca de aquí, al este de la confluencia de McNorton y Littlewell. Volaba deprisa hacia el sur después de haber pasado 3 semanas en esa investigación cartográfica gubernamental de la bahía de Hudson. Quise situarme sobre la confluencia de los ríos, bajé un poco y usé los prismáticos. Entonces, en un claro junto al río, vi algo resplandeciente. Y esas cosas, te aseguro que eran increíbles, pero sé que lo vi con toda claridad. Con verlas 2 o 3 segundos me olvidé por completo de los ríos. Eran cosas grandes y resplandecientes como montones de jalea brillante, tan transparente que se divisaban el suelo a través de ellas. Era por lo menos 12.
Cuando las vi, se deslizaban por ese pequeño claro con un movimiento reptante. Luego desaparecieron bajo los árboles. Si en un radio de 150 kilómetros hubieran encontrado un claro lo bastante grande para aterrizar, habría bajado a buscarla, pero no había ninguno y me vi obligado a continuar. Pero necesitaba descubrir qué era, y cuando les conté la historia, estuvieron de acuerdo en venir hasta aquí en canoa y buscarlas. Pero ahora pienso que nunca me han creído del todo. Gooding contempló la hoguera pensativo. De acuerdo, creo que viste algo extraño, alguna forma de vida extraña. Por eso me presté a acompañarte en esta búsqueda. Pero cosas como las que describes, es decir, como jaleas translúcidas que se deslizan sobre el terreno, no han existido nada semejante desde los primeros seres protoplásmicos antepasados de la vida sobre la Tierra que se deslizaron sobre nuestro joven mundo hace muchos siglos. Si existieron cosas semejantes, ¿por qué no pudieron dejar descendientes como ellos? Insistió Ross. Gundin negó con la cabeza. Porque desaparecieron hace muchos siglos, se convirtieron en formas de vida distintas y superiores, dando comienzo al movimiento ascendente de la vida que ha alcanzado su punto culminante en el hombre. Estos seres protoplasmáticos y unicelulares que han desaparecido hace mucho fueron al principio los burdos y humildes comienzos de nuestra vida. Se extinguieron y sus descendientes fueron distintos. Nosotros los hombres somos esos descendientes. Ross lo miró y frunció el ceño. Pero, en primer lugar, ¿de dónde vinieron esas primeras cosas vivientes? Gundin volvió a negar con la cabeza. Esto es algo que nosotros los biólogos todavía ignoramos. Apenas podemos aventurar una teoría sobre el origen de esas primeras formas protoplasmáticas de vida. Se ha sugerido que se formaron espontáneamente de las sustancias químicas de la Tierra, pero el hecho de que no surjan ahora de la materia inerte lo desmienten. Su origen sigue siendo un misterio, pero sin tener en cuenta cómo llegaron a existir sobre la Tierra, fueron las primeras formas de vida que nos precedieron. Los ojos de Woodin asumieron una expresión de ensueño, como si viera visiones en el fuego y olvidara la presencia de los otros dos. Es maravillosa esa maravillosa evolución desde el primitivo ser protoplasmático hasta el hombre es más epopeya grandiosa. Una magnífica serie de cambios que ha ido desde esa primera forma inferior hasta nuestro esplendor actual, y no puede ocurrir en ningún otro mundo, salvo en la Tierra, pues ahora la ciencia está casi segura de que la causa de las mutaciones evolutivas son la radiación de los minerales radiactivos del interior de la Tierra, que actúan sobre los genes de todo ser viviente. Se dio cuenta de que Ross no comprendía, a pesar de su éxtasis, sonrió. Veo que esto no significa nada para ti. Trataré de explicarlo. La célula embrionaria de todo ser vivo contiene un número determinado de pequeños elementos en forma de bastoncillos llamados cromosomas. Estos están formados por cadenas de minúsculas partículas a las que llamamos genes, y cada gen ejerce un efecto determinante, poderoso y específico sobre el desarrollo del ser que se forma a partir de esa célula embrionaria. Algunos genes determinan el color, otros el tamaño, otros la forma de sus miembros y así sucesivamente. Todas las características del ser están predeterminadas por los genes de sus células embrionarias originarias, pero a veces los genes de una célula embrionaria son muy distintos de los genes normales de esa especie. Cuando esto ocurre, el ser a que dará lugar esa célula embrionaria será muy distinto de los demás compañeros de su especie. De hecho, representará una especie totalmente nueva. Así como se forman nuevas especies sobre la Tierra, es el proceso del cambio evolutivo. Hace algún tiempo que los biólogos lo saben y han buscado la causa de estos grandes cambios repentinos, de esas mutaciones como las denominan. Han intentado descubrir qué es lo que le afectan tan radicalmente a los genes. Experimentalmente han descubierto que los genes de una célula embrionaria se modifican notablemente al recibir rayos X y diversos tipos de radiaciones químicas. Así, al ser nacido de esa célula embrionaria, será un ser totalmente modificado, un mutante. Por eso en la actualidad muchos biólogos creen que la emanación de los minerales radiactivos de la Tierra, al actuar sobre todos los genes de todas las especies vivientes de la Tierra, causan el cambio incesante de las especies, el desfile de las mutaciones que han llevado la vida por el camino evolutivo hasta la cumbre donde se encuentran hoy. Por eso digo que el desarrollo evolutivo no puede producirse en ningún otro lugar salvo la Tierra, pues quizás ningún otro mundo tenga en su interior depósitos radiactivos semejantes, capaces de provocar mutaciones por su efecto sobre los genes. En cualquier otro mundo, los primeros seres protoplasmáticos pudieron continuar igual a través de infinitas generaciones.
Cuánto debemos agradecer que no sean así en la Tierra, que se haya producido una mutación tras otra, que la vida siempre haya cambiado para avanzar hacia especies nuevas y superiores, que las primeras y primitivas entidades protoplasmáticas hayan avanzado a través de formas cambiantes innumerables hasta alcanzar la realización suprema, el hombre. Gundin se dejó llevar por su entusiasmo mientras hablaba, pero se interrumpió y sonrió antes de volver a encender la pipa. Siento haberte aburrido con una conferencia como si fueras un alumno mío de primer curso, pero este es el punto fundamental de mi pensamiento, mi idea fixe, esa maravillosa evolución de la vida a través de las épocas. Ross contemplaba el fuego pensativo. Parece maravilloso cuando tú lo cuentas, una especie convirtiéndose en otra, ascendiendo cada vez más. Gray se puso en pie y se expresó. Ustedes pueden seguir maravillándose, pero este graso materialista va a ponerse a la altura de sus antepasados invertebrados y tomará la posición postrada. En resumen, me voy a dormir. Miró a Ross con una sonrisa vacilante en su rostro juvenil y agregó, ¿sin rencor, compañero? Olvídalo. El aviador le devolvió la sonrisa. La jornada de hoy fue dura y ustedes parecían muy escépticos, pero ya verán. Mañana llegaremos a la confluencia de Little Whale y les apuesto que tardaremos menos de una hora en hallar a esos seres de jalea. Eso espero, dijo Gooding, atónito. Entonces veremos lo buena que es tu vista desde 1500 metros de altura y si has arrastrado hasta aquí a dos respetables científicos por nada. Más tarde, mientras reposaba entre las mantas en la pequeña tienda oyendo los ronquidos de Gray y Ross y mirando al soñoliento de las aguas brillantes, Gundin volvió a meditar la cuestión. ¿Qué había visto realmente Ross en aquella ojeada fugaz desde su avión en vuelo? Algo extraño, estaba seguro, tan seguro que había emprendido aquel arduo viaje para encontrarlo. Pero, ¿qué sería exactamente? No unas entidades protoplasmáticas como los que había descrito. Eso naturalmente era imposible, ¿o no? Sí, entidades semejantes habían existido en otro tiempo. ¿Por qué no podrían? ¿No podrían? Goodwin no supo que se había dormido hasta que lo despertó el grito de Grey. No era una voz cualquiera, sino el alarido de un hombre apresado por un terror paralizante. Cuando oyó el grito abrió los ojos y vio lo increíble. Recortándose contra el fondo estrellado en la puerta abierta de la tienda, una masa oscura y amorfa, agazapada en la entrada, resplandecía bajo la luz de las estrellas y entraba en la tienda, seguida de otras semejantes. Luego todo ocurrió con suma rapidez. A Goodin le pareció que las cosas no sucedían consecutivamente, sino en una rápida sucesión de cuadros fijos semejantes a los fotogramas sucesivos de una película. La pistola de Grey disparó contra el primer monstruo viscoso que entró en la tienda, y el breve fogonazo mostró la masa voluminosa y resplandeciente del ser, el rostro de Grey contraído por el pánico y Ross buscando su pistola entre las mantas. La escena fue sustituida por otra, Grey y Ross quedándose rígidos de repente como si estuvieran petrificados y cayendo pesadamente. Woody supo que estaba muerto, pero no habría sido capaz de decir cómo lo supo. Los monstruos resplandecientes entraban en la tienda. Rasgó la pared de la tienda y se lanzó al frío del claro iluminado por las estrellas. Dio 3 pasos, sin saber a dónde dirigirse, y se detuvo. No supo por qué se detenía en seco, pero lo hizo. Permaneció allí mientras su cerebro apremiaba con desesperación a los miembros para que se movieran. Pero estos no obedecieron, ni siquiera podían moverse. No podía mover un solo músculo de su cuerpo. Se quedó donde estaba con el rostro vuelto hacia el reflejo de las estrellas en el río, presa de una extraña parálisis total. A su espalda en la tienda, Gundin oyó movimientos furtivos. Desde atrás entraron en su campo visual varios seres resplandecientes que se reunieron a su alrededor. Serían como una docena y en ese momento los distinguió con toda claridad. No, no era una pesadilla. Eran tan reales como él mismo. Allí a su alrededor se movían unos bultos amorfos de la jalea viscosa y traslúcidos. Medían sobre 1,20 m de altura y 90 centímetros de diámetro, aunque sus formas cambiaban ligera y constantemente, haciendo difícil calcular sus dimensiones. En el centro de cada masa traslúcida se veía una gota o núcleo oscuro en forma de disco. Los seres no tenían nada más, ni miembros ni órganos sensibles, pero vio que podían alargar sus podos, pues 2 de ellos sostenían los cadáveres de Grey y Ross en sus tentáculos. Los estaban sacando y colocando al lado de Gundy, incapaz de moverse. Vio los rostros helados y contraídos de los 2 hombres y las pistolas que sus manos muertas aún empeñaban. Luego, al mirar el rostro de Ross, recordó. Los monstruos que estaban a su alrededor eran las cosas que el aviador había visto desde el avión, los seres de Jalea que los tres habían ido a buscar al norte. ¿Cómo habían matado a Ross y a Grey?
¿Cómo lo mantenían a él en aquel estado de parálisis? ¿Quiénes eran? Permitiremos que se mueva, pero no debe tratar de escapar. El aturdido cerebro de Woody se desconcertó aún más. ¿Quién le había dirigido aquellas palabras? No había oído nada, pero pensó que oía. Permitiremos que se mueva, pero no debe tratar de escaparse, ni hacernos daño. Oyó tales palabras en su mente, aunque sus oídos no captaron sonido alguno. Luego su cerebro oyó algo más. Le hablamos mediante transferencia de impulsos mentales. ¿Tiene mentalidad suficiente para comprendernos? ¿Mentes? Mentes en aquellos seres. Gundin fue traspasado por este pensamiento mientras observaba a los monstruos resplandecientes. Sin duda sus pensamientos habían sido captados por ellos. Por supuesto que tenemos mentes, recibió la respuesta mental en su cerebro. Ahora permitiremos que se mueva, pero no intente huir. No, no lo intentaré, se dijo Gundin mentalmente. La parálisis que lo había retenido desapareció enseguida. Esperó en medio del círculo de monstruos resplandecientes, mientras las manos y el cuerpo le temblaban de un modo incontenible. Comprobó que los seres eran 10 masas monstruosas de jaleo brillante y transparente que lo rodeaban como legendarios genios sin rostro salidos de algún arcano escondrijo. Al parecer, uno que se hallaba más cerca de él que los demás era el portavoz y líder. Goody observó con detenimiento el círculo y luego a sus dos compañeros muertos. En medio de los terrores desconocidos que helaban su alma, sintió una compasión súbita y dolorosa al mirarlos. La mente de Gundin recibió del ser más cercano al otro un intenso pensamiento. No queríamos matarla, solo vinimos aquí para capturarlos y comunicarnos con los tres. Pero cuando cantamos que intentaban matarnos, tuvimos que defendernos con rapidez. A usted, como no intentó matarnos, sino que huyó, no le hicimos daño. ¿Qué quiere de nosotros? ¿O de mí? Preguntó Gundin. Le susurró a través de sus labios secos antes de pensarlo. Esta vez no obtuvo respuesta mental. Los seres permanecieron inmóviles, un círculo silencioso de figuras pensativas y sobrenaturales. Gundin sintió que su mente desvariaba bajo la tensión del silencio y volvió a hacer la pregunta. La gritó. Entonces recibió la respuesta mental. No respondimos porque estábamos sondeando su mentalidad para comprender si usted es lo bastante inteligente para comprender nuestras ideas. Aunque su mente es de un orden excepcionalmente inferior, parece ser capaz de entender en grado suficiente lo que nosotros deseamos transmitir. No obstante, antes de comenzar le advierto que le será del todo imposible escapar o dañar a algunos de nosotros, y cualquier intento en tal sentido le será fatal. Es evidente que no sabe nada de la energía mental. Pongo en su conocimiento que sus dos compañeros fueron muertos por la mera fuerza de nuestras voluntades. El organismo de usted dejó de responder a las órdenes de su cerebro en virtud de ese mismo poder. Si quisiéramos, con nuestra energía mental, podríamos destruirlo por completo. Hubo una pausa durante la cual el cerebro embotado de Gundin se aferró desesperadamente a la cordura, a la entereza. Luego volvió a oír aquella voz mental, que tanto se parecía a una voz verdadera hablándole a su cerebro. Somos de una galaxia cuyo nombre traducido aproximadamente a su idioma es Artak. La galaxia de Artak se halla muchísimos millones de años luz de esta. Queda mucho más allá de la curvatura del cosmos tridimensional. Hace muchas épocas que dominamos esa galaxia, pues podíamos utilizar nuestra energía mental como un medio de transporte, como energía física, y para producir prácticamente cualquier cosa que necesitáramos. Por eso conquistamos y colonizamos rápidamente la galaxia, viajando de un sol a otro sin necesidad de vehículo alguno. Tras dominar toda la galaxia de Actar, empezamos a observar los dominios exteriores en el cosmos tridimensional. Existen unos 1000 millones de galaxias y nos pareció conveniente poblarlas todas, para que el cosmos entero quedase a su vez bajo nuestro dominio. Nuestro primer paso consistió en proliferar hasta alcanzar la población necesaria para la gran tarea de colonizar el cosmos. Esto no resultó difícil, naturalmente, ya que para nosotros la reproducción es una mera cuestión de disparidad. Cuando el número necesario fue alcanzado, nos dividimos en 4 partidas, luego la esfera del cosmos tridimensional fue repartida entre esas 4 divisiones. Cada una debía probar parte del cosmos, y las tremendas multitudes salieron de Actar hacia las 4 direcciones. Una de las partidas llegó a esta galaxia hace varios evos y se extendió gradualmente para probar todos sus mundos habitables. Todo esto llevó a grandes cantidades de tiempo como es natural, pero nuestro plazo de vida excede de lejos el suyo, y consideramos que el éxito de la especie lo es todo, y el individual no es nada. Una fuerza de varios millones de hectáreos llegó a este sistema para iniciar la colonización de esta galaxia. Al descubrir que, de los 9 mundos más cercanos, solo este planeta era habitable, se estableció aquí.
Ha sido norma de de que los colonizadores de todos los mundos del cosmos se mantuvieran en comunicación con el hogar originario de nuestra raza, la galaxia de Artak. Así nuestro pueblo, que ahora posee todo el cosmos, puede concentrar en un punto todos sus conocimientos y su poder, y desde allí emitir órdenes que representan grandes proyectos para el cosmos. Pero de este mundo dejaron de recibirse comunicaciones poco después de que llegaran las fuerzas de Actarios colonizadores. Cuando se reparó en ello, el problema fue aplazado pensando que en millones de años seguramente acabarían por llegar noticias de este mundo, pero no llegó ninguna, y después de más de 1000 millones de años de silencio, el consejo dirigente de Artark ordenó que fuese enviada a este mundo una expedición para averiguar el motivo de semejante silencio por parte de sus pobladores. Nos- Nosotros 10 constituimos esa expedición y salimos de uno de los mundos del astro que ustedes llaman Sirio, situado a poca distancia de su sol y del cual también somos colonizadores. Se nos ordenó venir con la mayoría de urgencia a este mundo para averiguar por qué sus pobladores no habían enviado ningún informe, de modo que viajando por el vacío mediante la energía mental, atravesamos el espacio que separa un sol de otro y llegamos a su mundo hace pocos días. Imagine nuestra perplejidad cuando llegamos. En lugar de un mundo poblado hasta el último kilómetro cuadrado por Actarios como nosotros, descendientes de los pobladores originales de un mundo completamente sometido a su dominio mental, hallamos un planeta que es en su mayor parte una mezcolanza de formas de vida monstruosa. Nos quedamos donde habíamos aterrizado y durante cierto tiempo emitimos nuestra visión y registramos todo el globo mentalmente. Nuestra perplejidad aumentó, pues nunca habíamos visto formas tan grotescas y degradadas como las que aparecieron ante nosotros. Y no vimos un solo Arctario en todo el planeta. Esto nos ha desconcertado porque que pudo causar la desaparición de los Arctarios que poblaron este mundo. Sin duda nuestros poderosos emisarios y sus descendientes nunca pudieron ser vencidos y destruidos por las mentalidades lastimosamente débiles que ahora habitan este globo. Pero ¿dónde están y cómo son ellos? Por eso intentamos capturarlo a usted y a sus compañeros. Aunque sabíamos que sus mentalidades debían ser muy inferiores, nos pareció que incluso unos seres como ustedes recordarían lo sucedido con nuestros enviados, que en otra época habitaron en este mundo. La corriente de pensamiento se detuvo un instante y luego saltó a la mente de Gundin con una pregunta muy clara. ¿No sabe qué sucedió con nuestros enviados? ¿Tiene conocimiento de las causas de su extraña desaparición? El asurado biólogo negó lentamente con la cabeza. Nunca he oído hablar de seres como ustedes, ni de semejantes mentes. Creemos saber que jamás ha existido en la Tierra, y ahora conocemos prácticamente toda la historia de ella. Imposible, exclamó el pensamiento del líder Actario. Seguramente si conocen toda la historia de este planeta, deben saber algo de nuestro poderoso pueblo. La mente de otro Actario emitió un pensamiento que, aunque iba dirigido al líder, fue captado indirectamente por el cerebro de Gunde. ¿Por qué no examinamos el pasado del planeta a través del cerebro de este ser y vemos por nosotros mismos lo que se puede averiguar? Excelente idea, exclamó el líder. Será bastante fácil sondear su mentalidad. ¿Qué van a hacer? Gritó Goodin agudamente, lleno de pánico. La respuesta fue serena y tranquilizadora. Nada que lo perjudique, solo vamos a sondear su pasado racial y revelar los recuerdos heredados por su cerebro. Las células no utilizadas de su cerebro conservan recuerdos raciales heredados que se remontan a sus antepasados más lejanos. Mediante nuestra energía mental haremos que esos recuerdos enterrados aparezcan transitoriamente en su conciencia con toda nitidez. Experimentará las mismas sensaciones y verán las mismas escenas que presenciaron sus antepasados remotos hace millones de años. Y nosotros que estamos a su alrededor, podremos leer su mente como hacemos ahora y ver lo que usted está viendo, para conocer el pasado de este planeta. No correrá ningún peligro físicamente seguir aquí, pero mentalmente viajará a través de las edades. Para empezar, retrotraeremos su mente hasta el momento aproximado en que nuestros pobladores llegaron a este mundo para averiguar lo que les sucedió. Apenas acababa de llegar a la mente de Gundi la escena iluminada por las estrellas y las masas de los Actarios, se desvanecieron súbitamente y su conciencia pareció girar en torno a un torbellino de niebla gris. Sabía que físicamente no se había movido, pero mentalmente experimentó una sensación de tremenda velocidad. Era como si su mente cayera por abismos inimaginables al tiempo que dilataba su cerebro. Luego de súbito la niebla gris desapareció.
Una escena extraña y nueva se formó poco a poco en la mente de Gundin. Era una escena intuida y no vista que se presentó a su mente por medios distintos de la visión, pero no por ello menos auténtica y vívida. Vio aquellos sentidos extraños, una tierra extraña, un mundo de mares grises y ásperos, continentes de rocas sin la menor huella de vida. El cielo estaba encapotado y la lluvia caía continuamente. Gundin se sintió caer sobre aquel mundo con un ejército de compañeros pavorosos. Cada uno era una masa amorfa resplandeciente unicelular con un núcleo oscuro en el centro. Eran actarios, y Gundin supo que él era un actario y que había recorrido con los demás un largo camino a través del espacio hacia aquel mundo. Se posaron en grupos sobre el planeta áspero y sin vida. Esforzaron sus mentes y mediante la fuerza telecinésica total de la energía mental modificaron el mundo material para adaptarlo a su favor. Levantaron grandes estructuras y ciudades, ciudades que no eran de materia sino de pensamiento. Pavorosas ciudades construidas con energía mental cristalizada. Judith no logró comprender ni la millonésima parte de las actividades que veía realizarse en aquellas extrañas ciudades actarias de pensamiento. Percibió una gran masa ordenada de análisis, investigación, experimento y comunicación, pero fuera del alcance de su actual mente humana en cuanto a sus motivos y logros. De improviso todo se disolvió de nuevo en nieblas grises. La niebla se levantó casi enseguida y Gundin vio otra escena. Esta ocurría en una era posterior. Gundin vio que el tiempo había producido cambios extraños en los grupos actarios a los cuales aún pertenecían. Habían pasado de seres unicelulares a seres multicelulares, y ya no eran todos iguales. Algunos vivían fijos en un lugar y otros eran móviles. Algunos mostraban atracción por el agua y otros por la tierra. Algunos al correr de las generaciones habían modificado la forma corporal de los actarios, diversificándose en varias ramas. Esta extraña degeneración de sus cuerpos iba acompañada de una degeneración análoga de sus mentes. Kundil lo advirtió con sus sentidos. En las ciudades de pensamiento, el ordenado proceso de la búsqueda de conocimiento y poder se había vuelto confuso, caótico, y las mismas ciudades de pensamiento empezaban a decaer por los actarios, ya no tenían energía mental suficiente para conservarla. Los actarios quisieron averiguar qué era lo que provocaba en ellos aquella extraña degeneración corporal y mental. Supieron que algo afectaba los genes de su cuerpo, pero no lograron averiguar el porqué. En ningún otro mundo habían degenerado así. La escena pasó pronto a otra muy posterior. Ahora Goodin la veía, pues el antepasado a través de cuya mente miraba estaba dotado de ojos, y vio que la degeneración se había generalizado. Los cuerpos multicelulares de los actarios estaban cada vez más afectados por las enfermedades de la complejidad y la diversificación. La última de las ciudades de pensamiento ya había desaparecido. Los otrora poderosos actarios estaban convertidos en organismos espantosamente complejos que degeneraban aún más. Algunos reptaban y nadaban en las aguas, otros estaban fijos en la tierra. Aún conservaban parte de la gran mentalidad original de sus antepasados, aquellos seres monstruosos degenerados terrestres acuáticos que vivían en la mente de Gundin. Conoció ser el final de la era paleozoica, aún hacía frenéticos e inútiles esfuerzos por detener el terrible avance de su degradación. La mente de Gundin presenció otra escena posterior del Mesozoico. El aumento de la degeneración había convertido a los descendientes de los pobladores en un grupo de razas aún más horrible. Ahora eran grandes seres con patas unidas por una membrana con escamas y garras, reptiles que vivían en la tierra y en el agua. Pero en aquellas criaturas increíblemente modificadas aún alentaban un débil resto del poder mental de sus antepasados. En vano intentaban comunicarse con los actarios de soles lejanos para notificarles su desgracia, pero sus mentes ya eran demasiado débiles. Luego apareció una escena del Cenozoico. Los reptiles se habían convertido en mamíferos, y la evolución descendente de los actarios había avanzado aún más. En aquellos descendientes degenerados solo quedaban ínfimos residuos de la mentalidad original. Aquella lamentablemente descendencia dio lugar a una especie aún más estúpida y carente de poder mental que todas las anteriores. Simios terrestres que recorrían las frías llanuras en manadas charlatanas y pendencieras, los últimos despojos de la herencia hectárea, los antiguos instintos de dignidad, limpieza y paciencia, habían desaparecido de aquella. Luego una última imagen ocupó el cerebro de Bundy. Era el mundo actual el que conocía por sus propios ojos, pero lo vio y comprendió como nunca un mundo en donde la degeneración había llegado a su límite extremo. Los simios se convirtieron en seres bípedos aún más débiles que habían perdido hasta el recuerdo de la herencia de la vieja mentalidad artaria.
Aquellas criaturas incluso carecían de muchos sentidos que los simios anteriores a ellos habían poseído. Y estas criaturas, estos humanos, se degradaban con rapidez creciente. Al principio mataron como sus antepasados animales para procurarse alimento, pero luego aprendieron a matar sin ton ni son, y aprendieron a guerrear entre sí, divididos en grupos, tribus, naciones y hemisferios. En la locura de su degradación se asesinaron entre sí hasta que la tierra quedó regada de su sangre. Eran aún más crueles que los simios que los habían precedido, con la crueldad inútil del loco, y en su locura sin freno, acabaran por morir de hambre en medio de la abundancia para matarse entre sí en sus ciudades, por soportar el flagelo de unos temores supersticiosos que ningún otro ser antes que ellos conoció. Eran los últimos y terribles descendientes, el último producto degenerado de los antiguos pobladores actarios, que ahora fueran reyes del intelecto. Los demás animales fueron prácticamente eliminados. Ellos, los últimos monstruos horrorosos, pronto iban a dar fin a la terrible historia, destruyéndose totalmente entre sí en su locura. Gundin volvió en sí de súbito. Se hallaba de pie en el centro de Caro, a las orillas del río, bajo la luz de las estrellas, y a su alrededor seguían inmóviles los 10 actarios amorfos, en silencio círculo embotado, mareado por la terrible y espantosa visión que su mente había recorrido. Con increíble claridad miró a uno a los actarios. Los pensamientos de estos aún turbaban sus cerebros, poderosos y sombríos, conmocionados de horror y de desprecio terrible. El horrorizado pensamiento del líder actario llegó a la mente de Gundin. Así pues fue lo que se hizo de los enviados actarios de que vinieron a este mundo. Degenerados se convirtieron en formas de vida cada vez más inferiores, y en estas entidades lamentables y enfermizas que ahora se aglomeran en este mundo son sus últimos descendientes. Este es un planeta de horror letal, un planeta que de algún modo daña los genes de nuestra raza y los hace cambiar corporal y mentalmente, motivando de cada generación empeore más. Ante nosotros tenemos el espantoso resultado. El temeroso pensamiento de otro actario preguntó: ¿qué podemos hacer ahora? No podemos hacer nada, declaró el líder con solemnidad. Esta degradación, este espantoso proceso que ha avanzado demasiado para que podamos invertirlo ahora. En este mundo envenenado, nuestros hermanos inteligentes se convirtieron en entidades horrorosas. Ahora nosotros no podemos invertir la situación y restaurarlos a partir de los seres degradados que son sus descendientes. Cudin recobró la voz y gritó aguda, estorronamente: no es cierto, lo que he visto ha sido una gran mentira. Nosotros los humanos no somos el producto de una involución patológica, sino el resultado de muchas eras de evolución ascendente. Lo afirmo, pues no querríamos vivir. Yo no querría vivir si lo contrario fuera cierto. No puede ser cierto. El pensamiento del líder actario, dirigido a las demás formas amorfas, penetró en su cerebro delirante. Estaba cargado de compasión, pero su desprecio sobrehumano también era extenso. Vámonos, hermanos míos, decía el actario a sus compañeros. No podemos hacer nada en este mundo que corrompe el alma. Partamos antes de resultar envenenados y modificados también nosotros. Notificaremos a Actar que este mundo envenenado, este es un mundo envenenado, un mundo de degradación, para que ninguno de nuestra raza venga aquí y descienda por el espantoso camino que aquellos recorrieron. Vamos, regresemos a nuestro sol. La abultada forma del líder Actario se acható. Adoptó la forma de un disco y luego se elevó en el aire. Los otros también cambiaron y lo siguieron en formación. Y un Gundin estupefacto los vio subir y convertirse en puntos que se elevaban rápidamente bajo la luz de las estrellas. Se adelantó unos pasos, tambaleándose y agitando los puños con delirio hacia los puntos brillantes que se alejaban. Regresen, malditos, aulló. Regresen y júrenme que era mentira. Ha de ser una mentira. Tiene que... En el cielo, tachonado de estrellas, ya no quedaba rastro de los actarios. La oscuridad que rodeaba a Gudin era siniestra y absoluta. Volvió a gritar en la noche, pero solo le respondió un eco burlón. Con los ojos descajados, tambaleante y con el alma hecha añicos, su mirada se fijó en la pistola que Ross tenía en la mano. La cogió con un grito ronco. De súbito, la calma del bosque fue rota por un brusco estampido, que retumbó en un instante hasta extinguirse el último eco. Luego todo volvió a quedar en un silencio, excepto el riente murmullo del río.